Buenas, mi grupo está conformado por Roberto Eyes, Luis Ángel Gómez, Jorge Castro, Duván Torres y mi persona, Janis Vázquez. Hoy le vamos a hablar sobre las fuentes de financiamiento internas, el título de valor de acciones. Primero que todo tenemos que saber qué son las acciones. Las acciones son las partes iguales en las que se divide el capital social de una sociedad anónima. Estas partes son poseídas por una persona que recibe el nombre de accionista y representa la propiedad que la persona tiene en la empresa. Es decir, cuando una empresa emite acciones, está vendiendo una parte de la propiedad de la empresa a los inversionistas, quienes se convierten en accionistas. A cambio de comprar estas acciones, los inversionistas proporcionan capital a la empresa, que la empresa puede utilizar para financiar sus operaciones, invertir en proyectos de expansión, en pagar deudas o llevar a cabo otras actividades comerciales. El precio por cada acción dependerá del número de acciones en las que esté dividida la sociedad. Para calcular este precio se realiza la siguiente operación, que es precio de acción es igual a capital social y número de acciones. El valor de la acción. Este se puede diferenciar cuatro valores que, según la empresa a la que se haga referencia, ya sea la emisora de los títulos o la inversora. El primer valor es el nominal, es el que se le otorga en el momento de la emisión y suele ser parte proporcional del capital de una sociedad que corresponde a cada título emitido. El segundo es el valor de emisión, es el valor por el que se emiten los títulos, pudiendo darse dos casos. El primero es emisión a par, donde el valor de emisión coincide con el valor nominal, y el segundo es el valor sobre la par, donde el valor de emisión es más alto que el valor nominal y recibiendo la diferencia de la denominación de prima de emisión. El tercero es el valor de mercado, que este es el valor de cotización cuando nos encontramos en un mercado secundario organizado. Y el tercero es el valor teórico según su balance, que es el conocido como valor liquidativo de las acciones o valor de libros. Se obtiene al dividirse la cifra del patrimonio neto entre el número de las acciones. Es decir, el valor teórico es igual a patrimonio neto sobre el número de acciones en que se divide el capital. Buenos días, profe. Mi nombre es Roberto Eyes. Voy a seguir con lo que comentaba mi compañera dentro de este tema de título valor, acciones. Voy a hablar sobre los tipos de acciones que puede tener una persona al momento de hacer parte de una financiación en una empresa, en una sociedad. Entonces, encontramos los diferentes tipos de acciones. Tenemos las acciones ordinarias, acciones preferentes, acciones de la industria y acciones sin voto. ¿En qué consisten estas acciones? Una persona cuando quiere o tiene las ganas o la empresa tiene el objetivo de incentivar la financiación en busca de personas particulares, como habían comentado antes, entonces tiene la opción de permanecer y representar una propiedad parcial en la empresa mediante su aporte. A estos tipos de acciones se le llaman acciones ordinarias, aquellas que la persona decide hacer parte de la empresa y hace un aporte. Entonces, esos tipos de acciones tienen una particularidad de que no tiene fecha de caducidad y siempre y cuando continúe la empresa en su actividad. Otra acción es acciones preferentes, que son aquellas acciones que tienen derecho a recibir dividendos fijos antes que los accionistas ordinarios. En las ordinarias también reciben dividendos, eso lo vamos a ver ahorita. Pero en este preferente consiste en que aquellos accionistas tienen unas preferencias por encima de aquellos que hacen un tipo de acción ordinaria. Y tienen la posibilidad de recuperar toda su inversión. Otra de las acciones es las acciones de la industria, que son aquellas que se conceden a las personas que aportan trabajo, aportan conocimiento, aportan algo que no es cuantificable o
sino más cualitativo, y es que ellos aportan sus conocimientos, su experiencia en la empresa, y eso les permite tener un valor dentro de ella, lo cual también le va a generar dividendos. Y otras que se encuentran son las acciones sin voto, donde el titular tiene derecho a participar en la gestión de la empresa, ir al consejo de accionistas y todo esto, pero en cambio no tiene derecho a participar en la gestión de la empresa, a ir a consejos y todo esto, pero sí tiene derecho a disfrutar de dividendos. Dentro de todas estas acciones, cuando se toma la decisión de participar o financiar a una empresa, mediante aquellos tipos de acciones que hemos visto, la ordinaria, sea una preferencial, sea sin voto, o sea un aporte de conocimientos en la industria, enseguida se adquieren unos derechos, los cuales están contemplados también en una ley colombiana que nos permite tener estos derechos. Entonces, todos los accionistas, ser propietarios de la sociedad, tienen una serie de derechos económicos y políticos. Dentro de los derechos económicos tenemos derecho a la recepción de dividendos, tenemos derecho preferente de suscripción, tenemos derecho de cuota de liquidación, y dentro de los políticos tenemos derecho a la información, derecho de asistencia y voto en las juntas de accionistas, derechos de transición, derechos de impugnación de acuerdos sociales, derechos de separación, derechos de representación profesional en el Consejo. Entonces, uno del principal y el que abarca todo es el derecho a la recepción de dividendos. Cuando ya se están generando dividendos en la empresa, el Consejo se reúne y la compañía puede repartir todas esas ganancias que se tienen entre los accionistas de acuerdo a su aporte. El segundo derecho, el derecho de preferente de suscripción, TSP, que se conoce también, es cuando la sociedad lleva a cabo una ampliación de capital. Cuando en la empresa se solicita ampliar el capital, aquellos accionistas que son preferentes son los principales en establecer o meterse en ese acuerdo por encima de los ordinarios. Y otro derecho económico es el derecho a las cuotas de liquidación. Si la sociedad llegara a liquidarse, los accionistas tendrán derecho a recibir parte proporcional a su participación, después que la compañía hubiese satisfecho las obligaciones ante los acreedores. Este es el derecho de liquidación. Derechos políticos. Como toda persona en este país tiene unos derechos políticos, también los accionistas tienen unos derechos. Dice el derecho de la información. Ellos tienen todo el derecho de solicitar cualquier tipo de información en la empresa o algo que sea público para ellos estar enterados. Derecho a asistencia y voto en las juntas de accionistas. Cuando existe este tipo de acciones, cuando son ordinarias o son acciones de preferencias, que tienen derecho a estar en la junta y tener voto, legalmente está en toda la facultad y propiedad de ejercer este derecho. Derecho de la transmisión. Esto hace más que todo cuando se tienen unas acciones en una empresa y la persona quiere cederla o heredarla. Tiene todo el derecho de hacerlo cuando se adquieren estas acciones. Derecho de la impugnación de acuerdos sociales. Bueno, aquí también los accionistas están en todo su derecho de jurídicamente solicitar cualquier aclaración en algún acuerdo que se haga o alguna sociedad que se haga dentro de la empresa, y tiene todos los derechos jurídicamente de impugnar. Derecho de separación. Como su nombre lo dice, ellos se encuentran en la facultad de separarse cuando consideren, siguiendo unos acuerdos en la empresa, y para eso tienen derecho también. Y por último tenemos el derecho de representación proporcional en el consejo. Esto quiere decir que un accionista puede suceder que puede elegir a alguien que lo represente en el consejo a través de una carta o un poder donde se establece que él solicita suceder
X persona para que lo represente. Gracias, seguimos con nuestro compañero. Bueno, muy buena. Mi nombre es Luis Ángel Gómez y le vengo a hablar sobre las ventajas y las desventajas. Entre las ventajas encontramos lo que es el potencial de rendimiento superior. Este básicamente trata sobre las acciones que han tenido que ofrecer, que han tendido a ofrecer un rendimiento superior a largo plazo en comparación con otras clases de activos, como lo son los bonos o las cuentas de ahorro. Eh, en, En fin, los inversores pueden obtener ganancias significativas a medida que el valor de la acción aumenta con el tiempo. Otra ventaja son los dividendos, pues en los dividendos muchas empresas distribuyen sus dividendos a sus accionistas. Estos pagos representan una parte de las ganancias de la empresa y pueden proporcionar a los inversores un flujo de ingreso adicional. También dentro de las ventajas encontramos lo que son la diversificación. Pues como tal la diversificación trata de sobreinvertir en una cartera de acciones que pueden proporcionar una diversificación efectiva. O sea, lo que significa que el riesgo se distribuye entre diferentes empresas y sectores. Esto como tal nos puede ayudar a reducir la exposición a riesgos específicos de una empresa. Entre otras ventajas también tenemos lo que es la liquidez. Esta más que todo trata sobre que las acciones por lo generalmente son bastante líquidas, lo que significa que pues relativamente es fácil comprar y vender. Además, esto permite que los inversores conviertan sus inversiones en efectivo con relativa rapidez. Otra ventaja es el derecho al voto. El derecho al voto, pues más que todo trata sobre que los accionistas suelen tener derecho de voto en las decisiones de fondo de la empresa, lo que les permite influir en la dirección de la misma a través de la elección de junta y la votación en cuestiones importantes que tienen que ver relacionados con toda la organización. Las desventajas, pues vemos lo que es la volatilidad. Esto trata sobre que las acciones pueden experimentar una gran volatilidad a corto plazo. O sea, los precios de las acciones pueden fluctuar significativamente debido a que hay eventos económicos o noticias corporativas, factores políticos, factores emocionales del mercado. Otra desventaja es el riesgo de pérdida, perdón, que trata que si el valor de las acciones disminuye, los inversores pueden enfrentar pérdidas en su inversión. En casos extremos, las empresas por lo general se pueden hasta declarar en quiebra, lo que podría llevar a la pérdida total del capital invertido en acciones de esa empresa o de esa compañía. Otra desventaja es la falta de ingreso garantizado, o sea, que a diferencia de los bonos que ofrecen pago de intereses regulares, las acciones no pueden garantizar un flujo constante de ingresos. ¿Qué quiere decir? Que los dividendos pueden variar y en algunos casos una empresa puede optar por no pagarlos en absoluto. También tenemos dentro de las desventajas lo, lo que se requiere investigar y hacerle seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que al invertir en acciones requieren tiempo y esfuerzo para investigar empresas, analizar informes financieros, hacer no sé, un seguimiento de las noticias de mercado. La falta de investigación adecuada puede llevar a decisiones de inversiones inadecuadas. También tenemos otra ventaja, lo que es que no hay control directo, o sea, que aunque las accionistas tienen derecho a voto, la mayoría de los inversores minoritarios, en este caso, no tienen un control directo sobre la gestión de la empresa, sobre las decisiones importantes que toma la compañía estratégicamente. A menudo, como por lo general, estas decisiones prácticamente son tomadas por la junta directiva y la alta dirección, que es aquella que nombra los socios mayoritarios. Muchísimas gracias.
fuente de financiación a través de las acciones. Tendríamos una empresa llamada ABC Corporation que desea recaudar ingresos a través de la venta de acciones. Entonces colocamos a disposición del mercado bursátil un número de acciones en circulación, que serían 10 millones de acciones, con un precio de cierre de mercado de $50 por acción, donde colocaríamos los datos de la empresa, que sería una empresa que estaría, una empresa de tecnología, donde estaría nuestro CEO John Smith, donde estaría nuestra sede, que sería la ciudad de Cartagena, Bolívar, Colombia, donde vamos a disponer la información a disposición de todos los inversores, los dividendos que obtendrían por cada acción comprada que realicen dentro de la compañía, que sería $1 por acción. Esto sería lo que la empresa pagaría a cada persona por acción comprada. Y sería la forma en cómo financiaríamos o buscaríamos los recursos que necesitamos para lograr objetivos o proyectos que tenga la empresa donde se requiera una adición o una inyección de capital. Donde habría una información financiera, la empresa contaría con unos ingresos anuales de 500 millones, que serían los datos fiscales que tendría, y una ganancia netas anuales del último año fiscal de $100 millones. Ahí los inversores podrán ver toda el margen operativo a nivel de utilidad que tiene la empresa y a nivel de ingreso. También el inversor podrá tener acceso a derechos de votos con referencia a la elección de la junta directiva, con referencia a la toma de decisiones importantes. Ese sería un ejemplo pues sencillo de cómo se obtiene una fuente de financiación a través de acciones de valores. Ingresando al mercado bursátil, colocando a disposición un número de acciones o componiendo mi empresa en un número de acciones donde cada una tendría un valor en dólares, y de qué forma yo garantizo a mi inversor unos dividendos de acuerdo a cada paquete de... Continuando con la exposición, yo les vengo a hablar un poco acerca de las inversiones desde Colombia en el 2023. Estas son las 5 mejores inversiones que podemos realizar desde Colombia, depositando en pesos colombianos. La número 1 es invertir en el petróleo. A pesar de que la tendencia mundial hacia los motores eléctricos, el petróleo sigue siendo y seguirá siendo la fuente principal de la energía del planeta. Cualquier persona que haya cargado combustible en su vehículo, pues se dará cuenta de que el precio del petróleo ha aumentado notablemente en los últimos 2 años. Por lo tanto, tener inversiones en el petróleo sería esencial para diversificar el esquema tradicional que se ha venido manejando durante todo este tiempo. La número 2 es invertir en energías renovables, ya que las energías renovables están adquiriendo cada vez mayor importancia en el mundo de las inversiones. Esto debido a que su compromiso con el cuidado del medio ambiente y pues el alto porcentaje de rentabilidad que ofrecen. Se trata de un activo sencillo de operar, apto tanto para jóvenes como inversores o para aquellos inversores ya experimentados. Un ETF recomendable es ILE, el cual tiene una previsión muy alta. El número 3, continuando, sería invertir pues en acciones de Amazon, ya que son oportunidades de inversión que surgen en el Black Friday y las ventas navideñas, que son momentos de mayor valor de sus acciones,
Si observamos la cotización de la acción, siempre aumenta en estos meses de noviembre y diciembre. Por lo tanto, es un momento excelente para invertir en Amazon, ya que sin duda alguna vas a obtener una inversión muy rentable. La número 4, invertir en acciones de Apple. Sin duda alguna, las acciones de Apple son la opción favorita por todos. Y esto no es en vano, ya que se trata de la empresa más grande y valiosa del mundo. El negocio de Apple es una verdadera máquina de generar muchas ganancias, tanto para la empresa como para aquellos que deciden invertir en ella. Uno de estos podría ser tú. La número 5, que está muy de moda en la actualidad, invertir en criptomonedas. Por último, no dejemos la menos importante, la cual nos brinda una cartera de inversión diversificada, la cual nos brinda muchas posibilidades en el mundo global, ya que las criptomonedas en la actualidad se consideran como uno de los mejores negocios del marketing digital. Algunos de estos ejemplos son como el famoso Bitcoin, el Dogecoin, el Ethereum. ¿Cómo invertir en las acciones en Colombia? Pues ante la aparición de nuevas opciones digitales, como nos lo está brindando el mundo actual, en Colombia solo era posible mediante este canal, el cual era de manera en donde se utilizaban a personas como comisionistas. Para esto es necesario diligenciar formularios y presentar la cédula de ciudadanía, en la cual a su vez usted deberá definir su perfil de riesgo para saber qué posibilidades tendrá a la hora de invertir. Los montos mínimos de una inversión varían de un comisionista a otro, pero arrancan alrededor de 5 millones. Algo que debemos tener muy claro y es importante saber es que este dinero o estos recursos invertidos en comisiones o costos de administración de estos oscila hasta en un 3%. No obstante, cada persona puede decir en cuánto y de qué forma invertirá su dinero con los comisionistas, por lo cual la definición del perfil es bastante riesgoso, ya que se corre un peligro, un riesgo a la hora de ingresar a esto. Una vez el cliente de un comisionista de bolsa, es posible acceder a las empresas emisoras inscritas en la bolsa de valores de Colombia. Las listas de las empresas colombianas a las que puede acceder son Acerías Paz de Río S.A., Administradora de Fondos, Pensiones y Cesantías, Protección, Agroguacual S.A., Alimentos Derivados de la Cana S.A., Almacenes Éxito, muy reconocidos, Avianca Holding S.A., Banco Bilbao, Vizcaya, Argentina Colombia S.A., BBVA Colombia, Banco Comercial Avevillas, Banco de la Vivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Bancolombia, muy reconocido, la Bolsa Mercantil de Colombia SAS, la Bolsa de Valores SA, Canacol Energy Lida, Cemex, Argo, Clínica de Marley S.A., Telecomunicaciones SASP, Celsia, Colombia SASP, entre muchas otras. La verdad que este medio hoy en día va en aumento, ha aumentado demasiado de una manera impresionante. Bueno, en resumen diríamos que las acciones son una fuente de financiamiento interna, la cual es importante para las empresas, ya que esta le permite obtener capital a través de la emisión de acciones ordinarias o preferentes. Esta financiación puede utilizarse para respaldar el crecimiento, la inversión
y otras actividades empresariales. Muchas gracias.